Itaipú, memoria de un fraude. La división de la provincia del Paraguay en 1617, en las gobernaciones de Paraguay y de Buenos Aires, privó al Paraguay de su litoral marítimo. 3 siglos y medio después, en 1973, los tratados de Itaipú y de Yacyretá convirtieron al Paraguay mediterráneo en rehén geopolítico de Brasil y de Argentina. Estos acuerdos, por sus inaceptables condiciones, hicieron del país mendigo de su propia riqueza. 40 años después, las binacionales siguen secuestradas por los ocasionales socios condóminos. Al cumplirse el 40º aniversario de la firma del Tratado de Itaipú, nada queda por festejar. Solo resta al Estado paraguayo arbitrar todos los recursos a su alcance para restituir al pueblo paraguayo su abundante hidroelectricidad, su principal riqueza. Los esfuerzos de los gobiernos de turno no serán suficientes para recuperar el patrimonio energético burdamente hurtado sin el irrestricto apoyo de la justicia. Si la Corte Suprema de Justicia sigue apañando el blindaje jurídico para impedir el control estatal de los estados binacionales, nada cambiará. Los juristas paraguayos deben entender de una buena vez que los intereses nacionales están por sobre cualquier otro interés político, coyuntural o particular. El superior gobierno deberá seguir apostando a los acuerdos internacionales, pero rechazando de plano las gruesas violaciones de su marco jurídico, hoy interpretados como cuestiones políticas y no del método desarrollista. El fin formulado en la perenne búsqueda del bien común deberá estar siempre en armonía con los medios legítimos disponibles. El Paraguay no es cualquier nación. Aunque semejante a sus vecinos, su fuerte identidad cultural lo hace singular y muy diferente a los demás. Es la primera república de Sudamérica y la más fecunda de todas que ante la encrucijada de la historia se vio obligada a defender en 2 guerras internacionales cada palmo de su territorio. Cada parte de sus actuales límites fronterizos está trazado con la copiosa sangre derramada por sus abnegados hijos. No todos tienen la fortuna de pertenecer al glorioso pueblo paraguayo. Los leoninos tratados de Itaipú y de Yacyretá, escondidos al escrutinio público, solo pueden explicarse por las desmedidas ambiciones del régimen que gobernó el Paraguay y puso a disposición su soberanía energética a cambio de engañosas regalías del poder. Una lamentable etapa que debe ser reivindicada. El celebrado economista y experto internacional Dr. Jeffrey Sachs espera que el nuevo gobierno no quiera esconder el tema debajo de la alfombra. Insiste en que este es un asunto extremadamente importante para el Paraguay como para ser ignorado, aunque el vecino exprese que somos amigos, no hablemos más de este tema, miremos para adelante, señala Sachs. Para Jeffrey Sachs, la respuesta al Brasil del nuevo gobierno debe centrarse en la impostergable necesidad de abordar conjuntamente el tema de la deuda de Itaipú, suficientemente honrada por el Paraguay. Finalmente, es bueno recordar que todo lo que sube baja y solo permanece invariable la autodeterminación del pueblo paraguayo de permanecer en libertad y su indeclinable determinación de reivindicar sus legítimos derechos conculcados en las centrales hidroeléctricas. A 40 años del nefasto tratado, veamos una breve relación histórica sobre Itaipú. La historia de Itaipú está íntimamente vinculada a la Guerra de la Triple Alianza entre 1864 y 1870. La Guerra Guazú tuvo su origen en el Protocolo de Entendimiento para la Guerra contra el Paraguay, acordado en 1857 por los plenipotenciarios Santiago Derqui y Bernabé López de la Confederación Argentina y José María da Silva Paranos del Imperio del Brasil. Inglaterra, utilizada como usual excusa por los escritores de la alianza, nada tuvo que ver. Este aserto lo corroboran los más de 400 británicos que sin ambages acompañaron al ejército nacional
al pueblo en armas. En costas uruguayas, un año antes de la guerra, se formalizó el Tratado Secreto de la Triple Alianza, ratificado posteriormente el 1 de mayo de 1865 por Pedro II, Bartolomé Mitre y Venancio Flores. Estos fueron los territorios pretendidos por Argentina y Brasil. Debe quedar en claro que el Paraguay no promovió la guerra. Estos son los territorios perdidos en 1852, 1872 y 1876. Y esta es la franja cedida a Bolivia entre el río Parapití y los límites actuales del Chaco, después de la victoriosa Guerra del Chaco. Veamos la ubicación del Salto del Guairá en el mapa del Paraguay. Al trazarse el límite con Brasil en 1872, no estaba en discusión la pertenencia del Salto del Guairá en territorio paraguayo. Recién, en 1927, cuando los técnicos brasileños se percataron del extraordinario potencial del Salto como solución a su creciente demanda energética, Brasil exigió una nueva demarcación de los límites ya establecidos en 1872. Todo ello con la finalidad de incluir en su territorio el Salto. El proceso se inició en 1934 durante la guerra que libraba el Paraguay contra Bolivia. Esta extrema situación nunca fue contemplada por el Brasil. La cordillera del Maracayú, antes de trasponer el río Paraná, se abre en dos brazos. Las cumbres más elevadas del brazo norte coinciden con la primera catarata, dejando el Salto del Guairá en territorio paraguayo. Brasil insistía que el brazo sur, coincidente con la quinta catarata, era la cumbre más alta. Con esta burda mentira, el Brasil pretendía introducir en su territorio el emblemático Salto del Guairá. Así lucían las cataratas del Salto del Guairá antes y después de la inundación en octubre de 1982. Y esta es una perspectiva actual de las ciudades de Salto del Guairá y Guaíra, con el río Alto Paraná represado por Itaipú. En febrero de 1962, el Jornal do Brasil publicaba que el gobierno brasilero estaba haciendo unilateralmente estudios para el aprovechamiento del Salto del Guairá. La reacción del gobierno paraguayo no se hizo esperar, habida cuenta que la situación del Salto no estaba aún definida por la comisión mixta, que estaba redemarcando los límites. El presidente brasileño João Goulart, de tendencia socialista, por medio de su ministro de Energía, pidió disculpas e hizo saber al gobierno paraguayo que ninguna estaca se plantaría en el futuro emprendimiento sin la participación paraguaya. Para la política de seguridad nacional de los Estados Unidos, era inadmisible la presencia de gobiernos comunistas en América Latina, lo que acentuaba en el escenario latinoamericano los alcances de la Guerra Fría. Esta situación fue aprovechada por los gobiernos de turno para cometer todo tipo de tropelías contra la oposición. En ocasión de la inauguración de la represa hidroeléctrica Tres Marías en Minas Gerais, el 19 de enero de 1964, los presidentes de Paraguay y Brasil decidieron construir la obra conjunta de mayor importancia en todas las de su género. Sin embargo, el vínculo estrecho de Goulart con la Unión Soviética, más el ofrecimiento del embajador soviético acreditado en Brasil para colaborar técnica y financieramente con el futuro emprendimiento binacional, provocó el golpe de Estado que lo derrocó el 31 de marzo del mismo año. El mariscal Humberto Castelo Branco asumió la presidencia del Brasil el 15 de abril de 1964. En junio de 1965, fuera de toda previsión, el gobierno militar brasileño ocupó territorio paraguayo en Puerto Renato, en la zona aún no demarcada entre el Punto Cuarto y el Salto del Guairá. El trecho de unos 20 kilómetros, por falta de acuerdo, no estaba aún delimitado. Según la versión de Bernardi, en Apuntes para la Historia del Paraguay, solo 12 soldados y un sargento ingresaron en territorio nacional. Brasil declaraba que era a los efectos de resguardar la región contra el contrabando y presuntos guerrilleros. En realidad, el Brasil, urgido por la demanda de más electricidad, necesitaba asegurar la posesión de la fuente energética por excelencia.
las cataratas del Salto, aunque en ese entonces ya quedaba claro que el potencial hidroeléctrico provendría del trecho del río Paraná entre el Salto y la desembocadura del río Iguazú. El general Adolfo Samaniego, entonces teniente coronel y comandante del destacamento militar de Puerto Presidente Stroessner, verificó que fueron desplegados en Puerto Renato 4 batallones provenientes de las divisiones acorazadas de Campo Grande y Curitiba. La operación estaba a cargo del Cuerpo de Ejército con sede en Curitiba comandado por el general Carmo. No existía la menor posibilidad que los reclamos diplomáticos fueran escuchados hasta que se pudo conseguir la intervención del secretario de Estado norteamericano Dean Rusk, la extrema presión del gobierno militar sobre Itamaraty y la invasión de un país amigo cuya tropa estaba participando codo a codo con tropas brasileñas en Santo Domingo constituía otro foco de desestabilización regional que comprometía la política de seguridad nacional de los Estados Unidos. Con los buenos oficios del canciller americano se concertó el acta final de Foz de Iguazú el 22 de junio de 1966. Como primera medida, fueron retiradas las tropas brasileñas y el Salto quedó definido en el documento como un condominio. Muy poco se difundió la decidida participación del gobierno del presidente Lyndon Johnson a través de Dean Rusk. Probablemente apañaría la aparente victoria diplomática que se atribuía a sí mismo el oficialismo paraguayo. El acta final, firmada por Raúl Sapena Pastor y el general Yuracy Magaláes, fue un acuerdo equitativo que dividía en partes iguales la energía a ser producida y establecía un precio justo por la energía sobrante no utilizada por el Paraguay. El general Magaláes recordaba a Sapena Pastor de manera amenazante que los límites solo podían ser modificados de dos maneras: por la vía diplomática o por medio de una guerra victoriosa. La perogullada quedó sin eco con la firme intervención norteamericana, pues de presunta propiedad brasileña pasó a condominio el disputado Salto del Guairá. 7 años después, en el Tratado de Itaipú, el derecho de preferencia y el justo precio del acta de Foz de Iguazú fueron sustituidos por el derecho de adquisición y una compensación. De esta manera, toda la energía generada por Itaipú quedó para el Brasil, excepto una mínima porción destinada para el Paraguay. Lo que Brasil no pudo conseguir con la invasión militar, lo obtuvo con la diplomacia y la complicidad de negociadores del gobierno paraguayo. Para colmo, la irrisoria compensación quedaba a cargo de Itaipú, de tal suerte que la energía paraguaya sea cedida gratuitamente a la Electrobras. Por notas reversales, la Dirección General y las direcciones técnica y financiera del Directorio Ejecutivo quedaban a cargo de la margen izquierda. Las otras direcciones accesorias, administrativa, de coordinación y jurídica, quedaban para la margen derecha. Por si fuera poco, la seguridad de la margen izquierda estaba autorizada a intervenir en la margen derecha. La infraestructura de la subestación Furnas de la margen izquierda, pagada por Itaipú, fuera de la usina, permitía la conversión y el transporte de la energía paraguaya hasta Ibiúna, San Pablo, sin inconvenientes. Sin embargo, la limitada infraestructura de la margen derecha en el predio de la usina, comprometiendo la autonomía de la ANDE, fue construida básicamente para un mínimo aprovechamiento de la energía correspondiente al Paraguay. Los directores adjuntos tenían voz pero no voto. El director general tenía atribuciones para el desempate. El director general adjunto paraguayo estuvo con voz y sin voto hasta 1986, oportunidad en que se modificó el estatuto. De esta manera el directorio ejecutivo quedó controlado por Brasil. La aplanadora oficialista del Congreso, el 17 de julio de 1973, consiguió ratificar el Leonino Tratado, en el que el copropietario paraguayo, por menos del 5% del aprovechamiento energético, se hizo responsable de la mitad de la deuda de la entidad binacional.
El hecho de que Paraguay no se haya comprometido financieramente para la adquisición de los préstamos, su condición de copropietario de la empresa no lo exonera de la responsabilidad. Los principales negociadores, los mismos después de 1989, siguieron acomodándose con los gobiernos de turno como ministros, congresistas, consejeros, directores, con la misma cantinela de la lealtad incondicional. Doña Ligia Prieto de Centurión, diputada nacional, rechazó el Tratado de Itaipú de 1973 al considerar como una entrega de la soberanía a través de las cláusulas 1. 50 años de vigencia de la venta de energía a un precio irrisorio y 2. La obligación de venderla en exclusividad al Brasil. El senador Rafael Eladio Velázquez, por dictamen en minoría, aconsejó denegar la aprobación parlamentaria por la inequidad de la conformación del directorio ejecutivo. Corroborando la posición del senador Velázquez, el diario ABC Color del 30 de mayo de 1973 tituló su editorial «Brasil tiene el poder». Los desastrosos efectos colaterales de la mayor productora de hidroelectricidad en el mundo. Inundación de 580 kilómetros cuadrados, una superficie similar a la de Singapur. La destrucción de la selva y su rica fauna. La expulsión de la población nativa del supermercado de la selva del que obtenían el sustento. Prostitución, drogadicción, marginalidad, vergüenza nacional. Abdicación a la libre disponibilidad, al precio justo, a la cogestión paritaria, a la libertad de comercialización del excedente. Estas asimetrías solo podrán ser revisadas en el año 2023, en función al grado de amortización de las deudas contraídas y en función a la potencia contratada. Como complemento desgraciado, la gigantesca muralla que represó el agua interdicta la libre navegación del río Paraná, contraviniendo la histórica política exterior del Paraguay, sustentada en la libre navegación de los ríos internacionales. Itaipú hizo más mediterráneo a la República del Paraguay. Beneficios anuales a la Electrobras y al Tesoro brasileño: 9.766 millones de dólares, 1.200 millones de dólares en concepto de comercialización del excedente, 6.500 millones de dólares en ahorro al no quemar petróleo, 2.066 millones de pago por deudas suficientemente honradas. La energía paraguaya contribuye con el Producto Interno Bruto del Brasil, calculando que para producir $100 americanos se necesita 22 kWh de energía. Los 35.818 gigawatts hora de la energía paraguaya comercializada por la Electrobras en el 2010 generó la friolera de 162.000 millones de dólares. Concluimos con un poema de Pablo Neruda. Cuando crezcas, descubrirás que ya defendiste mentiras, te engañaste a ti mismo o sufriste por tonterías. Si eres un buen guerrero, no te culparás por ello, pero tampoco dejarás que tus errores se repitan.